Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común: mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info@probuenosaires.org. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo van tus días en este momento? Y bueno, digamos, de alguna manera tengo una actividad fuerte porque lo institucional y los nuevos medios hacen que el trabajo sea más preciso y más largo, porque uno no puede tener la comunicación directa con los colaboradores como antes, pero bueno, estamos aprendiendo y pensando mucho en qué manera poder aportar algo para la salida del país, ¿no? Sí, usted está trabajando con varias instituciones en este momento y con varios sindicatos. ¿Cómo ve en general la situación actual en cuanto al trabajo? Bueno, yo creo que el tema principal, tenemos dos cosas. Hay una parte del trabajo vinculado al sector público donde no hay pérdida de empleo y hay una leve mejoría. Y en cuanto al sector privado, podríamos dividir en dos sectores. El sector de las nuevas modernas tecnologías, las que utilizan los medios informáticos, Mercado Libre, ganando fortunas, más que nunca. Y el otro sector que tiene cerrado su industria o cerrado su comercio con serias dificultades. Y vemos como siempre un tema distinto, ¿no? Cómo están las economías provinciales menos afectadas por la pandemia y cómo está, digamos, la megalópolis, el AMBA, este sector tan complicado de poder gobernar y de poder generar empleo, que por supuesto estamos ahí hablando con uno de los lugares más importantes en la provincia de Buenos Aires en cuanto a eso. Y ahí tenemos la dificultad seria de cómo pueden ser las políticas públicas, de cómo poder buscar un esquema de resolución. Y diría yo un tema más. Hay una desconfianza muy importante en el Estado. No hay confianza en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está desprestigiado, y hay un Poder Judicial que sin transformarse todavía no goza de la opinión pública. En consecuencia, un gobierno nuevo que está afrontando la situación en un panorama difícil, pero pivoteándola muy bien. Pero ¿qué es lo que necesitaría ese gobierno, no? La participación. Y esa participación en esta instancia es institucional. Bueno, de alguna manera lo que están haciendo ustedes es en un lugar participando de un gobierno que realmente, si no estuviera, sería muy dramático para la suerte del empleo y de los más pobres. Y como siempre, algo que es real, siempre la crisis afecta a los más pobres. Escuchaba a Cardoso recién en un reportaje que decía lo mismo. La pandemia tiene dos destinatarios. Por supuesto que el sector concentrado, los más ricos, no tienen problema. El máximo problema está en los sectores más postergados, que hoy incluso abarcan ciertos sectores de clase media. Enrique, muy claro su descripción. ¿Cómo ve que... Lo voy a separar en varios temas, lo que le quiero preguntar. Usted indicó bien lo que estamos haciendo nosotros en esta región económica y la verdad le agradezco. ¿Cómo ve usted a nivel nacional o provincial la participación? ¿Cómo ve que está sucediendo? ¿Cómo ve o cómo cree que se va a desenvolver? Bueno, yo creo que vamos a plantear dos temas. Me parece que sería muy importante que a nivel macro se plasme la idea del Consejo Político, Económico y Social,
que no tiene que ser una iniciativa solo del Estado o llamado cuando existe alguna necesidad de apoyo. Por supuesto que el Consejo tiene que apoyar las políticas de fondo, pero tiene que tener autonomía de propuestas. Y esto es muy importante. ¿Cómo se debe dar la participación de los sectores? Tiene que estar el sector del trabajo en todas las alternativas de representación. Hoy la CGT es una parte, no es un todo. Creo que, por ejemplo, la reunión de ayer del gobernador de la provincia con distintos sectores sindicales, empresariales, es fundamental. Creo que también es importantísima la participación de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresarias, generando un esquema que tiene que tener un planteo de políticas a largo plazo, políticas a mediano plazo y políticas a corto plazo. Hoy, la política a corto plazo es acompañar al gobierno en la solución de la pandemia, y a mediano, cómo resolver la crisis. Pero eso ya no se puede dar en un país como el nuestro, incluso en una región como el AMBA, sin una participación decisiva de las organizaciones locales. En las organizaciones locales, los intendentes, las organizaciones sociales, los sindicatos, las empresas, tienen una visión específica de cada una de las problemáticas. En consecuencia, no es un tema mágico. La salida del país va a ser que tener una salida en que todos participen, por supuesto, apoyando al gobierno popular, pero también generando autónomamente las propuestas que puedan darle dinamismo. Enrique, ¿cómo le va? Claudio Blanco lo saluda, ¿cómo anda? Bien, muy bien, ¿qué dice usted? Qué interesante lo que dijo, porque usted cuando era ministro de Trabajo, seguramente la CGT era, si no era un todo, era un 80% de los representantes de los trabajadores. Y hoy usted dijo bien, un gobierno se sienta y tiene CTA, CGT, movimientos cooperativos, movimientos populares. Dentro de toda esa gama a negociar en una mesa post-pandemia, usted si estaría al lado de Alberto Fernández, ¿qué le diría? ¿Cómo arrancamos esto? Y yo le diría que tenemos que arrancar generando un esquema de participaciones locales. ¿Qué son las participaciones locales? Las pequeñas empresas, pero no solo las pequeñas empresas, sino también las nuevas empresas cooperativas y sociales, que en algunos casos en la provincia de Buenos Aires tienen una participación muy importante en lo que es la energía y otras, la telefonía, etcétera, pero que prácticamente tenemos 7.000 organizaciones sociales en la Argentina que tienen dinamismo y autonomía. La producción social en la Argentina, vinculado al sector social puro, es marginal. Tenemos más o menos del PBI, tiene una participación del 5%. En países como Alemania y en la Comunidad Europea, en ninguno de ellos tiene menos del 10 al 15%. Si lográramos generar un dinamismo importante en ese sector, tendríamos una capacidad de empleabilidad inimaginable, y ese sector es el que mejor articula con los gobiernos provinciales. Y acá hay dos cosas: hay transformaciones, modernización del mundo del trabajo, es verdad, hay que analizarlo, no hay que tenerle miedo. Me parece muy buena la idea del teletrabajo como está planteado con derechos, pero básicamente hay que entender el país real, y el país real se maneja con un conocimiento profundo de la realidad en cada lugar, y por eso me da la impresión de que si damos dinamismo a este sector que tiene ya dinámica y que tiene existencia, podemos generar empleo, que va a ser lo más importante a la salida de la pandemia, empleo genuino. Absolutamente de acuerdo. Ahora,
¿Cómo se imagina usted una vez que se vaya, Dios quiera, lo más pronto posible, generando esa masa de nuevo empleo, ese empleo de calidad y demás? ¿Cómo se imagina a la hora de, por ejemplo, las paritarias con los trabajadores? Porque se viene otro tema, es que mucho dinero no hay dinero en las arcas del Estado, no hay dinero en las pymes, o sea, afrontar siquiera un mínimo aumento a una pyme puede ser catastrófico. No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo se lo imagina usted desde su experiencia? Yo creo que acá hay que tener en cuenta algo que los sindicatos tienen muy, pero muy en cuenta, que es lo siguiente. Esta es una etapa de salarios en la primera etapa de post-salida de la pandemia, o es una etapa de generación de empleo. Evidentemente la opción tiene que ser la segunda, porque incluso la licenciada Todesca dijo que no se podía seguir con un avión tirando plata en planes sociales, que todo tenía que estar vinculado a la empleabilidad. Yo creo que esa tiene que ser una ocupación inteligente de lo que pueden plantear los sindicatos. Y esto creo que es clave en una discusión estratégica, porque pensado esto no como una cuestión definitiva, sino como una decisión primordial hacia la salida de la crisis, que es realmente, yo diría, que si tenemos la experiencia de la crisis del 2001 y del 2002, realmente, si fue exitosa, es porque pudo generar rápidamente empleabilidad. Ahora, si los sindicatos no tienen trabajadores porque pierden empleo, también tienen poder. Es decir, que luchar por el empleo indirectamente es luchar por el salario, porque recuperan el poder para plantear el conflicto, para mejorar, por supuesto, los ingresos. Ahora, también entendiendo que no todas las actividades son iguales, que habrá actividades que pueden participar más con los salarios, pero es evidente que la salida de la pandemia para una pyme pequeña o para una pyme mediana o para una empresa social que tuvo dificultades es fundamental estratégicamente, porque generan el 70% del empleo de este país. Y bueno, somos muy parecidos a Italia, somos muy parecidos a un país importante. ¿Qué es lo importante de este país? Un sector medio, un sector trabajador vinculado al trabajo, que generó con sus hijos un esquema educativo, que hoy nos dan investigadores al máximo nivel, que son los capaces de investigar la vacuna contra la pandemia. También ahí tendríamos que plantear una vinculación de la investigación científico-tecnológica vinculado al esquema productivo, pero no en un esquema de abstracción, sino de producción inteligente con los poderes locales. La participación, desde mi punto de vista, se va a dar en mayor medida para que pueda crecer la economía, pueda crecer el apoyo del gobierno de abajo hacia arriba, del municipio al gobierno, al gobierno provincial, del gobierno provincial al gobierno nacional. De alguna manera también los sindicatos van a tener que horizontalizarse, tener una idea esencial de la importancia que va a tener lo local en cada caso para ir generando un plan estratégico de país que nos permita incluso no cometer errores en la posibilidad de crecimiento. ¿Qué pasa con la dirigencia gremial empresaria argentina? Desde que yo tengo conocimiento, yo empecé a militar en el año 2007, siempre es complejo para cualquier Estado, no para para cualquiera, sentarse a negociar. Siempre termina sentada en la mesa de discusión la Unión Industrial Argentina. ¿Qué es lo que usted cree o le parece que debe cambiar en la dirigencia gremial para que lleguemos a una instancia donde el Estado Nacional tenga la posibilidad de interlocutores válidos? Claro, yo creo que este es un tema clave. Fíjese, hoy estamos viviendo un conflicto, ¿no?, importante. El gremio de camioneros está discutiendo con Mercado Libre cómo debe ser
el mercado de trabajo en esta pandemia y en una empresa que está creciendo exponencialmente. Incluso dicen sin excitarse que justamente días antes de que se planteara el conflicto con Moyano, le dio $500 de premio a los trabajadores. Bueno, ¿qué es y cómo está esta empresa? ¿Y cuál es su dirigente? Tienen una ganancia exponencial, tienen una participación mundial en su crecimiento. Galperín se va a Punta del Este para estar más cómodo, incluso buscando hasta otro domicilio fiscal para sus ganancias. Sin embargo, cuando plantean el trabajo, pacta con un sindicato pequeño, poco representativo, romper los derechos de los trabajadores. Quieren trabajadores que solo son polifuncionales, que pueden hacer cualquier cosa. Si un trabajador en la polifunción reemplaza a alguien que está en una jerarquía mayor, no cobra. Las horas no se computan diariamente, sino que se computan en un periodo mayor, violando hasta los convenios de la ley, la ley de jornada. Se establecen sistemas de comunicación de enfermedades que hacen que si alguien no puede comunicar la enfermedad porque, por ejemplo, tuviera una situación de que le están haciendo exámenes por la pandemia, no tendría derecho a enfermedad porque hay que comunicarla antes de que el comienzo de la jornada de trabajo, y le podría decir 1000 cosas. No, y diría dos, me van a decir, este es un decimonónico, no entiende lo que es la modernidad, no entiende que pueden cambiarse los modelos incluso de cómo la gente compra los recursos necesarios para vivir con esta nueva tecnología. Lo entiendo perfectamente, no hay nada que se pueda oponer, pero pregunto, ¿por qué ese mismo empresario, en lugar de pensar en un sindicato que sea realmente representativo para su sector y no generar derechos, disminuye todavía los derechos laborales? Bueno, eso es una parte de la clase empresarial argentina, que no es la pyme. La pyme necesita del trabajador, incluso tienen la convivencia diaria en el trabajo, porque están el empresario y sus familiares, los que integran el núcleo conductivo, trabajan diariamente con los trabajadores y entienden perfectamente la situación y pelean por el salario, porque perder un buen empleado es un esquema dramático. Tenemos que apoyar ese sector, que también se maneje con la ciencia y con la tecnología. Las universidades del conurbano, que por supuesto las que están vinculadas al municipio de ustedes y a esa zona sur que ustedes están trabajando también con ustedes. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Es difícil, pero ¿qué es lo que diría? No se sale de la crisis con 20 cerebros nacionales. Se sale de la crisis con una integración participativa, con la federalización real de la política, con intendentes que entiendan estos temas, que lo entienden más que nadie, porque si se crece en un municipio, porque crecen las empresas, crece en su recaudación. Cómo eso, en consecuencia, vinculado con la obra pública, va a plantear nuevas situaciones, y también tienen la posibilidad que con el trabajo local se puedan integrar a las nuevas tecnologías. Yo creo que el desafío es amplísimo, pero si entendemos que solo reuniéndonos con las cabezas pequeñas de empresarios que muchas veces son muy explotadores de los trabajadores y de empresas que se han enriquecido con el Estado solo, y no generamos un esquema de transformación de la participación, la salida de la crisis va a ser más dificultosa. Pero por lo que veo, estoy muy contento de ver cómo se está trabajando en municipios de la provincia de Buenos Aires, cómo están planteando ustedes, cómo están generando un esquema de negocios para que se pueda compartir, incluso planteándose hasta
que el municipio pudiera usar las denominadas criptomonedas para desarrollar economías locales, que hay que pensarlo, hay que replantearse, ver hasta qué punto se pueden usar. Bueno, esta es la iniciativa que yo me encanta cuando los escucho a los empresarios que están seguros de cómo poder hacer crecer sus empresas. Menos mal que estamos grabando todo, así que muy interesante, y le agradezco realmente muchísimo que haya tomado este momento para acompañarnos en la mañana. Bueno, de repente capaz que fui muy extenso y no me hizo muchas preguntas, pero bueno, me entusiasmé demasiado. No, al contrario, le agradezco realmente mucho. Bueno. Lo que pasa, Enrique, que, a ver, yo me imagino que usted, como hombre de política también, ¿no? Todos los que habrán pasado por la función pública en la Argentina saben que alguna crisis van a tener que pilotear. Ahora, una pandemia, mamita, ¿no? Claro que sí, es lo más difícil que haya tocado, porque tenemos que defender la vida por dos lados, la vida por la amenaza de muerte de la pandemia, y la vida para poder ser vivida teniendo los ingresos necesarios para que todas las empresas de vivienda, trabajo, pueda desarrollarse la dignidad, porque vamos a ser sinceros, si no generamos empleo, aunque generemos la renta universal, lo que se quiera, que es muy difícil, porque la Argentina no tiene recursos como para poder plantear una renta de un día para otro con un Estado debilitado, la posibilidad es la de siempre. Esta iniciativa de generar empleos, de poder desarrollar la riqueza local y la riqueza federal. Bueno, me encanta verlos a ustedes cómo están trabajando, no de ahora, Esto lo vienen desarrollando hace mucho tiempo, y lo más importante, no lo hacen teóricamente. Las rondas de negocios, cuando hacen las rondas de negocios en los municipios, son fundamentales para hacer la integración, porque lo que no puede hacer una empresa sola asociada puede ser fuerte, encarar producciones distintas. Bueno, esas ideas no las abandonen, son de repente el motor de la política, porque son el motor de hacer digno a los argentinos. Bueno, les doy un abrazo grande y que tengan mucho éxito, Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor, FOCAVA, Ruta 36, número 1354, Cruce Varela. Teléfono 5258-0226 o visitanos en focava.org. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.